fue escrito, ¿qué dice? Este artículo fue de primer autor Natalia Reglero Real, postdoc en el laboratorio de la doctora Nurshak, Susan Nurshak's Lab. Este es un laboratorio en el William Harvey Heart Center. Es un laboratorio que tiene como bueno, en el laboratorio de Susan Nurshak, la especialización en la que se enfoca su investigación es en la microvasculatura. Les digo, aquí encontré el Twitter de tanto de Susan Nurshak, la jefa de ese laboratorio, como de la autora principal, Natalia Reglero, cómo se enfocan dentro de los procesos de la microvasculatura en procesos de autofagia e inflamación. Natalia le gusta aparte la danza contemporánea. Y Susan Nurshak tiene un amplio conocimiento y referencias mismas que se mencionan en el artículo de sus propios trabajos en microvasculatura y autofagia y también inflamación. Entonces, bueno, vamos a comenzar. La autofagia entonces dice que modula el paso de los neutrófilos a través del endotelio. En su imagen de inicio del artículo nos lo plantean, nos lo esquematizan muy bonito, en donde unas células endoteliales, que les vamos a llamar heces, tienen competente todo el proceso de autofagia. Estas células endoteliales, entonces, que en el momento de que existe algún proceso que les ocasiona inflamación localizada, tienden a hacer todos estos procesos que nosotros ya conocemos, donde un neutrófilo que está en circulación se va adhiriendo se marginaliza hacia las paredes del endotelio, se adhiere a ellos y posteriormente hace un paso de transendotelial. Esta migración transendotelial lleva al paso del leucocito, en este caso al neutrófilo, hacia la zona de mayor inflamación y para ejercer su efecto, pero muy poco se conoce de cómo se regula finalmente cuando ya se debe de resolver esta inflamación, cómo es que se detiene este paso. Y ellos plantean que la autofagia tiene un papel muy importante e interesante en regular estos procesos finales de la inflamación y de migración transepitelial. Aquí vemos cómo diferentes integrinas, selectinas y adhesinas están involucradas en el proceso. En el endotelio se expresa importantemente PECAM y como una célula endotelial con procesos de autofagia puede degradar algunas moléculas de anclaje celular para que entonces al degradar a estas moléculas por medio de pasos de la autofagia disminuyan el tráfico transepitelial. Y vemos en su esquema del lado derecho es qué pasa cuando ya no existe una autofagia o ya no existen pasos dentro de la autofagia en las células endoteliales. Hay una migración muy alterada de leucocitos, paso exagerado y daño del tejido, el daño tisular que no debería existir. ¿Todo por qué? Porque la autofagia no está presente. Entonces, vamos a ver cómo ellos llegaron a este esquema muy interesante. Y bueno, del lado más extremo derecho de mi diapositiva, ellos iniciaron con un modelo. También si tienen alguna duda o quieren agregar algo durante la presentación, siéntanse libres de interrumpirme, porque esto lo digo porque yo omití muchas cosas del artículo que me parecieron un poco innecesarias para darle esta fluidez que quiero darle, pero sin embargo, o sea, ustedes pueden interrumpirme en cualquier momento. Entonces, como les digo, agarraron un modelo animal como primera instancia y este modelo animal ellos ya tenían conocimiento de cómo inducir autofagia. Había diferentes modos de esto. La vía canónica de la autofagia que ellos mencionan se puede activar con la inanición del animalito, de los ratones. A los ratones los dejan sin comida mucho tiempo y esto activa la autofagia en diferentes células. Otro modelo que mencionan en el texto es que pueden inducir autofagia por medio de retos de LPS, de lipopolisacárido. Entonces, en un modelo similar a sepsis,
hay diferentes células que activan la autofagia. Y en el que más se enfocaron en un modelo de activación de autofagia es en el pinzamiento del cremaster. Si recuerdan, en seminarios previos ya hemos discutido cómo es que inducen esta isquemia. Es prácticamente pinzar esta zona del pobre ratoncito, que si alguien me recuerda en dónde está el cremaster. Gracias, Graciela. Es pinzar prácticamente el escroto del ratoncito y después de un tiempo liberar este pinzamiento y genera un daño tanto de isquemia como de reperfusión. Entonces, en un modelo de ratón al cual lo hicieron, perdón, a un modelo de ratón en donde marcaron una proteína con verde fluorescente. Esta proteína es LC3. LC3 es una proteína que involucra el movimiento de microtúbulos, es la cadena ligera, la proteína de las cadenas ligeras tipo 3 y que se asocia mucho a la formación de autofagosomas. Entonces, en este modelo de ratón, cada vez que se induzca la autofagia, va a haber movilización de autofagosomas intracelulares y las proteínas encargadas de la movilización de estos autofagosomas van a ser los LC3. Entonces, cuando una célula de estos ratoncitos presente puntilleos de LC3 medidos por microscopía confocal, o sea, esta proteína brilla, esta proteína es fluorescente, significa que existe movilización de autofagosomas, por ende, se están activando vías de autofagia. Lo primero que vieron es que cuando pinzan el cremaster, hay tanto inducción de la autofagia como movilización de neutrófilos. Esto ven aquí que después de pinzar, después de inducir la isquemia, pinzando el cremaster, generan un aumento del número total de neutrófilos en sangre y el pico máximo es a las 4 horas. Entonces, el pico máximo de neutrófilos después de la isquemia y reperfusión es a las 4 horas. Y posteriormente dijeron, ¿cómo vamos a delimitar a los vasos sanguíneos? Pues los vamos a delimitar a través de PECAM. PECAM, la proteína que está en el endotelio, la pintaron con un anticuerpo fluorescente no bloqueador, o sea, cualquier otra cosa que se puede unir a PECAM lo va a hacer, pero el anticuerpo va a unirse a un sitio donde no interrumpa su función misma de PECAM y va a hacer que brille el endotelio vascular. Este endotelio vascular hicieron estudios donde midieron tanto endotelio vascular de la arteria y endotelio vascular de las vénulas, y donde más fácilmente reconocible era el endotelio en este modelo de isquemia, era en el endotelio de las vénulas. Entonces aquí vemos su primera imagen de microscopía confocal en donde tienen a su endotelio marcado de azul. Las zonas como de nubecitas blancas que se ven aquí son los puncta o los puntos de LC3 en donde se está activando la autofagia después de la isquemia, y vemos a los neutrófilos como en moradito, rosita. ¿Ok? Entonces, dicen ellos, la inflamación aguda inducida por esta isquemia reperfusión en los vasos endoteliales venulares, induce la autofagia. ¿Y qué vemos aquí? En esta primera imagen, entonces tenemos la vénula remarcada de azul con PECAM. Cuando se le induce la isquemia, se incrementa el número de puntos de LC3, que son porque se está induciendo autofagia, y aquí hacen un super zoom viendo en qué zonas principalmente se están induciendo estos punta de LC3. Y esto es en las vénulas postcapilares, recuerden. Entonces, aquí tenemos nuestras gráficas en donde dicen un ratón sham. ¿Alguien me puede decir qué es sham? Antes de continuar, si aquí entendieron ver bien qué significa sham. ¿Quién lo haya leído? De mentiritas. De mentiritas. Es impostor. Ajá, bueno, la palabra literalmente significa una estafa, ¿no? O impostor, Ajá. como dicen. Y justo sham, entonces es, digamos, ponen al ratoncito, lo ven a los ojos, permiten que tenga el miedo necesario
y le enseñan las pincitas con las que le van a hacer la isquemia. Y el ratón dice, no, por favor, no. Y dicen, bueno, no, ese es sham, lo estafaron. Y Es como entonces si lo mentalizaran, ¿no? Nada más para... lo mentalizaron exactamente, lo torturaron como los judiciales. Entonces, esos tuvieron suerte. Los que no tuvieron suerte fueron los que sí les indujeron, les enseñaron las pincitas y les dijeron, pues tú qué crees, a ti sí te toca. Y mole, doña María, que le ponen las pinzas y entonces vieron que en los ratones sham no hay autofagia y en los ratones que sí los pinzaron, que sí hay isquemia, sí se induce bien la autofagia. Pero no solo eso, su modelo de microscopía confocal les permite ver en dónde específicamente en el endotelio vascular se está induciendo la autofagia y ven que hay unas zonas junctional, unas zonas de unión, en donde es esta autofagia medida por LC3 se está induciendo precisamente en estas zonas de unión, estas zonas de contacto entre célula endotelial y célula endotelial. Lo vemos mucho mejor en esta imagen inferior izquierda. Todos estos puntitos están justo en las zonas de unión, que es lo que representan aquí en la barra gris. Y dicen, no solo eso, no solo es el sitio y la localización importante, sino que también tiene mucho que ver el tiempo después de inducir la isquemia, que se correlaciona muy bien con mi autofagia está siendo inducida justo al mismo tiempo en el que yo vi el pico máximo de neutrófilos en sangre. Entonces, las 4 horas después de la isquemia reperfusión es una parte muy importante en donde hay un pico máximo de neutrófilos y al mismo tiempo un pico de autofagia, ¿no? Aquí estos fueron nuestros primeros experimentos de este artículo en donde dicen los autofagosomas se encuentran en las uniones de endotelio-endotelio. Los autofagosomas se forman al mismo tiempo en el pico de migración de neutrófilos. ¿Cómo podemos relacionar estas dos cosas? ¿Acaso entonces la autofagia puede tener algún involucro o pueden tener algún tipo de regulación sobre estas uniones de endotelio-endotelio para que hagan algo con el paso de neutrófilos? Esa fue como el empujón total del artículo que vamos a ver. Hasta aquí bien, ¿verdad? Muchas gracias. Vale. Entonces, ¿qué hicieron después? Algo muy importante y muy interesante que hicieron. Dijeron, ok, ya vimos que nuestros modelos de autofagia con el pinzamiento de cremaster que genera isquemia reperfusión nos induce autofagia, pues vamos a generar un modelo de ratón en donde se quite esta autofagia específicamente en unas células. Entonces, generaron este modelo de ratón donde flanquearon a las células endoteliales, específicamente una proteína o un gen, perdón, que expresaba reguladores de la autofagia. Precisamente ATG5 es un regulador que utiliza muchas vías en la autofagia y lo que hicieron fue delesionar ese gen ATG5, lo delesionaron específicamente en las células endoteliales. Hicieron 2 modelos y a ver si más adelante lo discutimos bien, pero estos 2 modelos hicieron un modelo constitutivo en donde ninguna célula endotelial podía generar podía expresar este gen ATG5 y un modelo inducible, no pueden expresar ATG5 bajo ciertos estímulos. Y esto, bueno, dijeron, lo primero que les importó de este modelo fue que la autofagia es un proceso muy importante, un mecanismo muy importante para la sobrevivencia en general de muchas células. Ellos tenían en la mente que si inducían un modelo donde no existiera la autofagia en las células endoteliales, podría haber cierto daño del mismo endotelio. Y vieron que entonces con un control, el ATG, le llaman ellos littermate, que es un control flanqueado sin delesionar el ATG5, midieron con su microscopía confocal la estructura endotelial, la estructura de las vénulas endoteliales. Y déjenme, pongo mi señalador para que se vea mejor.
Aquí. Entonces tenemos nuestro control y esta es la estructura normal de un endotelio sin moverle nada a la autofagia. Y cuando quitan la autofagia en el modelo de lesión de ATG5, vieron que la estructura realmente no cambia, son muy similares. Entonces ahí se aliviaron un poco al ver que su modelo en el que indujeron autofagia no modificaba la estructura arquitectónica del endotelio. Y dijeron, bueno, o sea, puede que no se altere de manera basal, pero cuando nosotros le inducimos isquemia, ¿no será un poco más frágil este endotelio que no tiene autofagia? Y entonces hicieron eso. Cuando midieron en el modelo de lesión de ATG5 y solo lo vieron a los ojos y lo engañaron, el endotelio no se modificó ni hizo nada, pero cuando ya realmente indujeron la isquemia, reperfusión, de hecho aquí hasta se ve como un bachecito en donde fue donde le pinzaron las vénulas endoteliales, pero, perdón, el endotelio de las vénulas. El endotelio en general no sufrió gran cambio, o sea, logró resistir a este estímulo, a este pinzamiento de isquemia y autofagia, a pesar de no tener autofagia, de isquemia reperfusión, a pesar de no tener autofagia. Y entonces ves aquí que solo regula la migración, ¿no? O sea, no regula la integridad de tu endotelio, sino que solo la migración de esos neutrófilos. O sea, no protege al endotelio ante daños, o sea, solo migración. Exacto, porque también alrededor vemos los neutrófilos pintaditos de rosa y sí hay un pequeño, digamos, lo que vieron anteriormente con el paso de neutrófilos, no, hasta este momento no vieron que pudiera generar algún cambio muy drástico. Pero eso sí, aquí, ¿quién me dice qué problema vieron en el texto? A mí se me hizo muy interesante porque justo ayer se me prendió el foco con esta parte. Si ustedes inhiben la autofagia en procesos endoteliales, el endotelio existe desde que está en fase embrionaria, fase fetal, en todo el desarrollo del ratón, y hay unas zonas endoteliales muy importantes, unas zonas con endotelio muy importantes como son los nichos de la médula ósea. Estos nichos de médula ósea, en donde les inhibes la autofagia al endotelio, este grupo de investigadores tuvieron un problema que quisieron abolir con este siguiente modelo. ¿Quién me explica más o menos qué hicieron aquí? O sea, porque vemos después que hicieron un modelo de irradiado, un ratón irradiado para quitar algo y que siga viendo. Bueno, yo entendí más o menos que hicieron un modelo de médula ósea quimérica para evitar pues ese daño, ¿no? Que había que afectaba durante la embriogénesis, pero no, o sea, es nada más lo que yo entendí. Sí, justo, o sea, es un modelo quimérico de únicamente médula ósea, pero aquí quiero que me digan si igual y yo me equivoco, porque este modelo tiene el endotelio sin autofagia, pero todas las demás cosas que existen en ese ratón sí tienen autofagia. ¿Qué pasa entonces durante todo el desarrollo de ese ratón? Ellos se preguntan que mi endotelio no tenga autofagia, que es un proceso importante para la sobrevivencia y para varios procesos. Si este endotelio lo encontramos también en nichos como de médula ósea, en donde se están generando células hematopoyéticas, como son los del linaje mieloide, que a nosotros nos importa porque del linaje mieloide derivan los neutrófilos, entonces probablemente los efectos que veamos que hagan los neutrófilos en este modelo pueden ser raros, pero no precisamente por lo que nosotros estamos diciendo, sino porque desde el desarrollo total hay algo raro en el nicho. ¿A esto qué me refiero? Médula ósea que tiene endotelio, el endotelio que no tiene bien la autofagia, puede estar generando o interviniendo con el desarrollo mismo de los neutrófilos. Entonces, esos neutrófilos cuando salgan a sangre periférica van a actuar raro, van a actuar
saliéndose muy fácil del endotelio, van a actuar con mucho daño al endotelio, entonces como que no nos gusta que haya mucho ruido en esa parte. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos nuestro ratón que creció sin autofagia únicamente en el endotelio, pero para quitarnos ese ruido, vamos a irradiarlo y todas las células hematopoyéticas que pudo haber generado ese ratón no van a ser, no van a existir, y le vamos a meter células mieloides o neutrófilos, perdón, más bien, neutrófilos de otro ratón en el que el endotelio estaba intacto. Ese es el que se refieren con EGP high neutrófilos. Es otro ratón a los que les pintaron a todos los neutrófilos con proteína verde fluorescente, pero no le hicieron nada más. El endotelio está bien, su desarrollo está bien. Lo único que le pasó a ese ratoncito es que tiene neutrófilos fluorescentes de verde. Y le sacan los neutrófilos a este ratón, que son fluorescentes los neutrófilos, y al ratón irradiado, que realmente no tiene autofagia en el endotelio, se los meten. Entonces deben de ser neutrófilos completamente sanos, solamente verdes, pero no con algo raro. Entonces de esta forma quitan el ruido. No sé si lo entendieron así. Quitan este ruido de estos neutrófilos que los quieren sanos, o sea, quieren que haga lo que un neutrófilo sano hace. Y bueno, ¿qué hicieron? Un análisis de los neutrófilos verdes, o sea, un análisis de los neutrófilos transfundidos a este ratón irradiado en tiempo real por medio de microscopía confocal. Y vieron entonces que el endotelio, que tiene la autofagia, que tiene esta primera imagen control, la autofagia está intacta, los neutrófilos verdecitos, pues después de la transfusión, pues sí pasan al tejido, sí se encuentran aquí. Pero cuando la autofagia está inhibida, más bien cuando no existe autofagia en el endotelio, ven como todos los neutrófilos, que son los puntitos verdes, empiezan a hacer cosas locas, empiezan a salir, empieza a haber un montón de neutrófilos en el medio. Parece ser que entonces aumentan todos los neutrófilos en sangre total y aparte se están saliendo, aparte tienen esta capacidad de migración transendotelial un poquito más elevada, más exacerbada. Y luego lo que hicieron, dijeron, bueno, ahora vamos a meter un nuevo reactivo, que es el yoduro de propidio. Y aquí otra vez pregunta, ¿alguien me dice qué hace el yoduro de propidio en este modelo? ¿Alguien que no sea Jime? Yo sé que Jime sí lo leyó. Según recuerdo, lo ocupaban para poder saber cuáles eran las células que estaban dañadas y cuáles no. Entonces era como un marcador para saber que los neutrófilos estuvieran o se encontraran bien. Muy bien, Isa. Sí, exactamente. O sea, no marca DNA. Exacto, es lo que iba a preguntar. Era mi siguiente pregunta, maestro. Se mete entre las vueltas en la hélice. O sea, al tener yodo tiende a ser un intercalante de DNA, como bien lo dice. Justo, mi siguiente pregunta era esa. O sea, ellos ocupan el yoduro de propidio en este modelo para medir qué tanto daño y muerte o necrosis celular hay. ¿Cómo es que hace eso? Bueno, el yoduro de propidio tiene la capacidad, tiene esta capacidad de intercalar ADN, pero no, como es una sustancia no permeable hacia no difunde en aquellas membranas con estructura íntegra, entonces únicamente va a intercalar el DNA de aquellas membranas no íntegras, o sea, aquellas que ya sufrieron necrosis o muerte, y cuando se intercala al ADN genera una fluorescencia. Entonces esta fluorescencia se va a medir por PI positive cell, o sea, aquellas células positivas a la intercalación del yoduro de propidio, ¿no? Justo eso. En ratones a los que no les inducen autofagia, los ven como, a los que no les inducen isquemia, ven que no hay ningún problema, no intercalan el yoduro de propidio, pero cuando se les induce isquemia, ven que hay daño en un modelo donde la autofagia está íntegra, daño que genera muerte celular y por eso se intercala el yoduro de propidio, pero no se compara a un modelo de isquemia en donde además de isquemia no tiene autofagia. Entonces, al no tener autofagia parece ser que hay una exacerbación del daño tisular.
Y es algo bien interesante porque entonces la autofagia está apoyando o defendiendo a la célula o digamos al tejido en general a que no se exacerbe el daño y la necrosis medido con yoduro de propidio, ¿no? Entonces, al momento en el que ya no hay autofagia, hay exacerbación del daño tisular. Y ellos aparte dijeron, bueno, tenemos esta microscopía confocal muy precisa en nuestros análisis. ¿Qué células son las que están metiendo yoduro, las que están intercalando yoduro de propidio? Y algo muy interesante que salió aquí es que las células, vámonos directamente a las que les indujeron la isquemia reperfusión, la gran cantidad de células, o más bien el 100, bueno, casi la gran totalidad de células que fueron las que sufrieron daño y necrosis, fueron células no endoteliales. Entonces, no importa que el endotelio no tenga autofagia, sino que el endotelio lo único que hace es permitir el paso a los neutrófilos que van a generar todo el daño, y todo este daño va a ser, digamos, dirigido a células no endoteliales o a tejido no endotelial, aun cuando no existe la autofagia. Aquí alguien, o sea, a mí me cuesta a veces discutir esta clase de observaciones de los artículos, porque entonces, ¿qué es? La autofagia como tal aumenta el daño o permite, perdón, la autofagia existiendo hace que no haya daño o limita el daño. Y cuando no existe la autofagia, el daño se exacerba. Pero este daño no parece ser exacerbado e inespecífico. O sea, no le está dando a todo, como ocurre luego en otros procesos inflamatorios, en donde incluso hasta el mismo endotelio vascular llega a ser dañado. Entonces, aquí me quebré un poquito la cabeza pensando en por qué. Ellos discuten en el artículo que estas muchas células no endoteliales que están intercalando yoduro de propidio son incluso los mismos neutrófilos. Y yo dije, ok, o sea, eso es una buena observación porque los mismos neutrófilos se están muriendo mucho más rápido, mucho más fácil. Pero recordemos que los neutrófilos que estamos viendo no es que tengan de lesionado nada, son neutrófilos completamente sanos, tienen autofagia completamente normal, son neutrófilos completamente normales. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, a mi parecer, que haya mucha muerte no endotelial y la gran mayoría sea de neutrófilos, no me genera tanto, una vez analizándolo así, tanto ruido, porque pues un neutrófilo, ¿qué es lo que hace? Va, se mete al tejido, empieza a agarrarse de trancazos con lo que sea, pero al final el destino de ese neutrófilo es morirse. Entonces, un neutrófilo muerto debe de intercalar yoduro de propidio. No se me hizo como una observación muy, digamos, interesante o importante una vez que lo analizo así. No sé ustedes qué me digan de estas células no endoteliales que se están muriendo. Pues es que solo con respecto al papel del que tiene la autofagia, entonces nada más sería para migración ahí, porque los neutrófilos tienen la autofagia íntegra. Justo ayer igual Rafa dijo que eran, o sea que los neutrófilos igual y para mostrar esa intercalación porque era su destino ya morir. Y ahorita estoy viendo que la autofagia también promueve que existan la formación de NETs o aparte de la maduración de los neutrófilos, también las funciones efectoras. Entonces, pues ahí vemos que no hay nada de extraño, ¿no? Ajá, o sea, porque eso sí tiene la autofagia. Entonces, ahí lo único que se ve es que aumenta migración por parte de las células endoteliales. Habría que ver que otras funciones tienen otros tejidos de barrera. Podríamos ver. No sé. Sí, pues justo, no sé si alguien tenga alguna otra observación. No, creo que no. Entonces, bueno, durante la inflamación, a esto quería llegar con esto, la autofagia protege al tejido del daño excesivo, lo limita. Y cuando ya no hay autofagia, la abolición de la misma aumenta el tráfico, como ya dijo Grace, aumenta el tráfico de los neutrófilos y esto parece ser que también incrementa el daño a los tejidos. También había una parte donde mencionaba que no solo aumentaba el tráfico, sino también la velocidad con que se llevaba a cabo la migración transendotelial. No, eso está bien padre porque ya ocupan otros, una metodología por microscopía un poco más
más delicada, ¿no, Jimé? A mí me encanta. Vamos en vivo, ¿no? Algo así decía. Bueno, ahorita nos vamos a sorprender con eso. Eso también fue algo que me sorprendió mucho. Vámonos por partecitas y eso viene como una diapositiva después. ¿Vale? Entonces, ahorita, ¿qué tienen entonces? Tienen que la autofagia va a limitar el daño. Vamos a agarrar un fármaco, una metodología ahora farmacológica. Vamos a hacer experimentación farmacológica en donde tenemos un inductor de autofagia. Este inductor de autofagia es la tadbeclina. Tadbeclina 1, cuando se aplica localmente en todas las células que están en contacto con la tadbeclina, se va a inducir la autofagia. Lo ven otra vez con su modelo inicial, el ratoncito bebé, donde tiene su proteína verde fluorescente de las proteínas de cadena ligera, LC3, para la movilización de los autofagosomas. Entonces, cuando le meten tadbeclina a este modelo, así, acá tú y yo sanos, le pone, le induce la expresión de la proteína verde fluorescente, por lo cual la tadbeclina sí induce autofagia en este modelo. O sea, sí es evidente que induce la autofagia. Luego, ¿qué hicieron? Bueno, ahora agarramos los modelos que tenemos en donde inhibimos más bien, quitamos la autofagia de las células endoteliales y vieron el efecto contrario. Aún inyectándole o aplicándole tadbeclina, el endotelio es incapaz de formar estos LC3 punta, es incapaz de formar autofagosomas. Entonces, la tadbeclina induce la autofagia a través de vías que están siendo abolidas en este modelo donde el ATG5 no existe, ¿vale? Entonces, tadbeclina no induce autofagia, no induce autofagia, o cuando le induce lo hace igual que muchos procesos de autofagia a través de ATG5. Cuando no existe ATG5, tadbeclina no puede inducir autofagia. Y ahora vamos a los modelos del pinchamiento del cremasterito, pobrecito. Vamos a poner tadbeclina, inducir el modelo de isquemia, reperfusión, y cuando vemos que la tadbeclina está induciendo autofagia en este modelo, ven un efecto protector. Entonces, la isquemia que están induciendo en estos ratoncitos, que ya tienen la autofagia prendida, ven que no hay tanta migración, digamos, de los neutrófilos, o no hay tanto incremento de los mismos neutrófilos porque la autofagia está reteniéndolo ahí, los está protegiendo, aunque se les esté induciendo aunque se les esté induciendo isquemia, reperfusión. Y cuando vieron el modelo en donde no tiene el endotelio vascular ATG5, aún poniéndole la tadbeclina protectora, al inducir el modelo de isquemia reperfusión, la tadbeclina no logra hacer este efecto protector. Otra vez, regresando al principio, en donde la tadbeclina induce la autofagia a través de ATG5, y si no existe ATG5, pues se va a incrementar, va a ser como si no existiera autofagia, y no debería de haber ningún cambio en el daño por este modelo de isquemia reperfusión. Entonces, podemos definir aquí que la tadbeclina que induce autofagia puede suprimir la infiltración y el daño al tejido cuando sí puede inducir la autofagia. Y luego, ¿qué hice? No me salí. Vale. Entonces, después midieron algo interesante, donde dicen, vamos a hacer un conteo de cuántos neutrófilos intravasculares tenemos. Cuando hacen el modelo de isquemia reperfusión, se ve que incrementa el número de neutrófilos, y aquí hacen un control para ver si la tadbeclina, o sea, el efecto que ven no es inducido por cualquier otra proteína, sino que sí es específico de tadbeclina. ¿Puedo ahí decir algo? Porque es importante la tadbeclina. Bueno, ahí lo que pasa es que en la autofagia, en la vía canónica, se van formando como bases, ¿no? Como andamios. Entonces la beclina
forma parte como del segundo andamio. Y si esa beclina no está ahí, entonces no se puede formar posteriormente lo que es PI3K, y si esa beclina no está ahí y no se forma PI3K, tampoco se puede unir el último andamio de la autofagia, que ahí es donde entra en ese último andamio el ATG5, que se une al ATG16L1 y al ATG12. Cuando estas se unen, ahí es cuando entra también la conversión de la proteína esta LC3, que se junta con fosfetanolamina y se convierte a LC32, y así es como se forma ya el autofagosoma, la doble membrana. Entonces, si la beclina no está, en ningún momento se pueden anclar pues las otras proteínas, ¿no? Los otros andamios. Entonces, por eso la beclina es importante, ¿no? Y se dice que es dependiente. Pero pues también hubiera sido interesante, aparte de la beclina, como dices aquí, compararlo con otras proteínas que conforman ese mismo andamio, porque por ejemplo dentro de ese segundo andamio donde participa la beclina, también están las proteínas ATGL14 y una que es muy importante, que es la VSP34. Entonces hubiera estado interesante que lo probaran con las tres proteínas para ver si beclina es como la principal de ese andamio o participan las otras en conjunto, ¿no? Sí, bueno, no, yo creo que es excelentísimo el comentario, porque justo vemos que el laboratorio se dedica a eso, se dedica a ver todas estas minuciosidades que acabas de mencionar, Jime, excelentemente, de cada proceso y cada paso tan importante de la autofagia. Y tú ahorita acabas de mencionar no solo una vía, sino varias, que ellos más adelante le llaman, o sea, dividen, ¿no? Vías canónicas, vías no canónicas, pero precisamente es eso, o sea, es excelente tu comentario, porque al final, aquí, justo en esta parte, utilizan un scramble, o sea, una mezcla rara o no dirigida a nada de proteínas, pero hubiera estado muy bien que tuvieran una diferente, digamos, diferentes métodos farmacológicos. La tadbeclina, como bien dices, actúa sobre la beclina 1 y esto va a generar la cascada río abajo, pero a final de cuentas no es la única, ya no lo mencionaste todo, o sea, no es la única que está involucrada en estas cascadas hacia abajo. Y sí es cierto. Más adelante vemos que ellos precisamente se enfocan en estas vías canónicas y no canónicas y empiezan a sacar sus propias deducciones, y ellos ya, yo creo que lo consideran, porque me puse de chismoso en el Twitter de la primera autora, y dice que se siente muy bien haber descrito vías no canónicas involucradas en ciertos procesos. Entonces, ellos se echan flores a sí mismos gracias a lo que acabas de mencionar, Jimé. Muchas gracias. Entonces, perfecto, Jimé. Muchas gracias. Entonces, aquí lo que hicieron es que los neutrófilos midieron el número de neutrófilos cuando inducían el modelo de isquemia reperfusión, y ven que incrementa. Pero no solo eso, sino que la tadbeclina, al actuar sobre el endotelio que está formando, que está produciendo la autofagia, hace algo que a ellos les llama mucho la atención, que no permite el paso de el compartimento intravascular hacia el compartimento extravascular. O sea, hay algo que permite que todos los pasos de la inflamación sucedan, que es la isquemia reperfusión, induce inflamación. Los demás pasos de la inflamación que conocemos, como la quimiotaxis, como la adhesión celular, como este rodamiento de los leucocitos a través del endotelio, se aglomeren los leucocitos en esa zona de isquemia, en esa zona de inflamación, pero algo hace la tadbeclina al inducir la autofagia, que por más que quiera el neutrófilo pasar al lado extracelular, extravascular, perdón, no sucede. Hay algo que no permite que suceda, y eso está muy, muy interesante. Y alguien que no sea Jime, nada más analizando bien esta gráfica, me puede decir qué sucede. Tenemos 2 horas y 4 horas. A las 2 horas es cuando vemos ahora un pico máximo de neutrófilos. ¿Por qué no estamos viendo un pico máximo a las 4 horas como ellos ya no lo habían descrito antes? ¿Por qué la inducción de autofagia con tadbeclina incrementa el pico de neutrófilos a las 2 horas y no a las 4 horas como nos lo habían dicho?
¿Alguien sabe? ¿Alguien como que se puso a indagar en este simple gráfico? Porque esa era una premisa. A las 4 horas debe de haber un pico de neutrófilos. A las 4 horas hay un pico de autofagia. Cuando pusimos Tadbeclina, inducimos autofagia desde antes. ¿Por qué hay un aumento de neutrófilos desde antes? ¿Alguien me puede decir? Así, ideas al aire. Pues porque si aumentas la autofagia, entonces estás disminuyendo, ¿no? Esa extravasación de los neutrófilos. Pero aquí estás viendo que no se extravasan. Es justo lo que están diciendo. Por eso disminuyes esa extravasación, ¿no? Porque aumentas la autofagia y pues se supone que ahí están desde antes ellos planteando que cuando hay autofagia es cuando disminuye, ¿no? O se regula esa migración de los neutrófilos. Parece ser que sí se regula la extravasación de los neutrófilos, pero al parecer también incrementas, o más bien aceleras el pico máximo de número de neutrófilos, o sea, el pico de neutrófilos. Aquí lo que yo veo es que la tadbeclina no es específica para solo el endotelio. La tadbeclina induce autofagia en todas las células con las que se encuentra en el camino. Y yo considero que la autofagia no solo es importante en el endotelio, sino que ellos mismos lo dicen. La autofagia también tiene otros procesos en otras células y una parte importante es que los neutrófilos a los que les está llegando tadbeclina, esos mismos neutrófilos están activando vías de autofagia, pero como el neutrófilo es una línea, una célula completamente distante y distinta al endotelio, a las células endoteliales, perdón, por sí mismo el neutrófilo al tener activa la autofagia va a generar otros procesos, y no sé si leyeron alguno de ellos. A mí me pareció muy interesante que un neutrófilo cuando activa autofagia, creo que ya lo mencionó Jimé también, aumenta capacidad de netosis, capacidad de estallido respiratorio, capacidad de salida de la misma médula ósea para generar unos eventos inflamatorios prematuros. Yo así lo analicé. A mí me gustó esta gráfica y la puse aquí adrede por eso. Porque pues, Brian, ¿puedo participar? ver. Claro, muy. Estaba esperando. Sí, bueno, voy a participar y lo digo porque ha estado Jimé y Sayana participando, querido. Perdón si se oye algo, pero es que no estoy en casa. Y nada más lo que tú preguntabas, ¿por qué a las 4 horas no? O sea, si vemos esa gráfica, ahí lo que está pasando es que ellos están viendo el número intravascular, ¿no? Entonces, con todo esto que has estado analizando y viendo la imagen que tienes al lado, en realidad ya a las 4 horas no ves más neutrófilos intravasculares en comparación al control que tienen, porque en realidad sí están migrando como locos afuera, o sea, sí es lo que podemos observar. Entonces, pues en realidad ahí el efecto que estamos teniendo es porque los neutrófilos abandonan el vaso, sin embargo sigue estando una alta cantidad, ¿me explico? Eso quiere decir que siguen llegando. Entonces, esa sería una de las interpretaciones que podríamos ver, querido. Por eso a lo mejor no sé si estoy tan de acuerdo con lo que estaban diciendo. Por eso interrumpí. Y también hablar en este caso ok, tenemos un inductor específico de autofagia, ¿no? Ese inductor específico de autofagia ya nos has demostrado en las imágenes anteriores que, bueno, más bien el efecto serían células no endoteliales, ¿no? En este punto. Y algo muy interesante que mencionas, ¿por qué fregados está teniendo inhibición del paso de los neutrófilos hacia el tejido lesionado, ¿no? Eso también es interesante. Y definitivamente que cuando vemos ese aclaramiento, también hay que pensar en que el neutrófilo, no hay que pensar tanto en que la beclina está específicamente afectando al neutrófilo, porque si así fuera, migraría. Entonces también por eso no sé si estoy tan de acuerdo con lo que estás diciendo. O sea, ¿estás de acuerdo que si la beclina aumenta autofagia, en ese neutrófilo se va a volver más netóxico, más migrante, más todo? Entonces estaría migrando más, lo estaremos viendo fuera del vaso. Entonces el efecto sí parece pero ser... recuerda que aquí el modelo que están... Perdón, termina. No, o sea, es que lo que decía es, si realmente el efecto aquí en este experimento de la beclina fuera sobre los neutrófilos, migrarían como tal, ¿no?
Realmente el efecto está haciendo sobre lo que ya nos están diciendo, que son células no endoteliales. Es que, o sea, sí, es que, por ejemplo, acá evalúa la de ATG, entonces estos no pueden tener autofagia. Entonces, aquí estás como demostrando que esto es por lo que no pueden migrar o sí pueden migrar. Y con la primera cosa que dijiste, creo, aquí igual no puedo defenderlo tanto porque nada más es una imagen de microscopía, pero no están tanto intravascularmente, pero decías que es porque probablemente estaban extravasados. Igual y ya andan hasta acá o hasta otro lado. No, Pero a pero eso ya lo decía diferencia en el de las modelo de arriba, demás, no querida. están aquí. ¿Mande? No, o sea, yo lo decía, porque, o sea, si vemos objetivamente las figuras, en la parte donde tenemos la figura J, que es la que estamos diciendo, preguntaban por qué a las 4 horas no vemos más neutrófilos intravasculares, ¿no? O sea, era lo que estábamos diciendo, o ya me... Pero, Es que dijiste que probablemente porque están extravasados, pero si lo comparas con las demás, ves que a las 4 horas están extravasados en todas, pero en las que administraste Tatlequina no están pues de ningún lado, básicamente. O sea, sí hay intravascular y extravascular, pero no tanto como los demás. Igual nada más me estoy sí, pero basando en yo te un... decía en el Scramble, pero en el de abajo también era lo que les iba a decir. En el de abajo es como si al final ya no pudieron ejercer la migración, pues simplemente recirculan. O sea, ya no entran a la parte extravascular. exacto. Entonces Sí, se van yo porque... quería, sí, perfecto. Sí, yo quería también plantear esa parte. Para mí es importante la cinética de esta gráfica, de la J, como bien dices, porque al parecer el proceso de la presencia misma de los neutrófilos se acelera. Ya nos habían dicho, el pico era de las 4 horas, pero aquí no, aquí se acelera. Pero tú mencionas otro punto importante. No es que, o sea, sí se acelera y lo que quieras por todo lo de la migración cuando es scramble, pero cuando hay autofagia no existe esta migración porque al parecer el endotelio con una autofagia competente e inducida no permite al neutrófilo pasar al lado extravascular. Pero entonces, ¿qué pasa? Exacto, ¿qué pasa con ese neutrófilo que no pudo pasar? Y por eso las 4 horas no es pico, más bien es disminución misma. Pues sí, el flujo sanguíneo, y creo que ahí tu observación es la más acertada, Moy, porque al final de cuentas, el flujo sanguíneo sigue presente. Entonces, quizás están barriendo, como bien dices, ya no están intravascular, no están pasando al extravascular porque hay autofagia competente en las células endoteliales y entonces el flujo sanguíneo barre a todos estos neutrófilos que se quedaron intravascular en esta zona para que ya no las puedan contar en este modelo, ¿no? Sí, eso es justo, Brian. Eso que quería decir, querido. Y lo otro es que era volver a lo que les estaba diciendo. Si realmente la beclina activara o promoviera una activación de estos neutrófilos, con todo y que en este caso el endotelio pensando que está competente, haciendo autofagia, podría de algún modo, aunque sea anclarse o aquí en la imagen correlacionarse con que estuviera, aunque sea pegado al propio endotelio, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, puede ser que la autofagia sí tenga un papel importante en el neutrófilo, a lo mejor con estos experimentos no lo vamos a estar demostrando directamente, pero sí parece ser que en este modelo que ellos diseñan, la autofagia sí está, o sea, lo importante es en las células que están fuera de ese vaso, ¿no? Y que realmente no está afectando tanto a la función del neutrófilo per se. O sea, el neutrófilo está muy dependiente de lo que esté pasando afuera y eso es lo que hace que el endotelio esté trabajando, ¿no? Pero bueno, igual o sea, en otro modelo ya enfocado específicamente ahí al neutrófilo, que no es en este caso de estas imágenes, sí podríamos investigarlo, ¿no? Era nada más lo último que quería complementar. Sí, muchas gracias, May. Sí, pues es cierto. Entonces, es la misma incapacidad de este modelo, o al menos de esta imagen de microscopía, que es lo que le mencionaba a Jime hace rato, donde dices, ok, puedo tener muchísimo, si tengo a la mano otros modelos, otras metodologías microscópicas, es cuando lo van a hacer más evidente. Este paso que mencionas de, por ejemplo, la adhesión, viene, me parece que en la siguiente diapositiva, exacto, aquí, en donde entonces ya ocupan ahora
una microscopía intravital. Esta microscopía sigue siendo de tipo confocal, pero ahora de alta definición, y entonces nos da un detalle mucho más exquisito de estas interacciones entre el endotelio y los neutrófilos, ¿no? Vamos a leer entonces lo que sigue de este artículo, en donde nos muestran entonces el endotelio que no tiene autofagia. Déjenme quito los... Ocultar panel de... Vale. Entonces, tenemos un modelo deficiente de autofagia en las células endoteliales y dice que esta observación era muy interesante cuando vemos a los neutrófilos que están llegando a este endotelio sin autofagia. ¿Qué proceso de la inflamación está interviniendo? Uno, ya dijimos, es la atracción y marginación del neutrófilo, del flujo laminar que va usualmente en medio, a que cuando ya se inflama el tejido, lo atrae hacia las orillas. O sea, oríllate a la orilla, chavo, porque ya te tienes que pegar a la zona de más inflamación. Cuando se pega a la zona de más inflamación, ocurre un proceso de adhesión del neutrófilo con el endotelio, y aquí, gracias a esta metodología de microscopía intravital de alta definición, ven qué tan adherente o qué tan firmemente un neutrófilo está adherido al endotelio. Y en su primera observación es que esta adhesión, aunque visualmente parece más adherirse a un neutrófilo más a un endotelio que no tiene autofagia, en comparación con un endotelio que sí tiene autofagia, la adhesión estadísticamente observada no es significativa. Estadísticamente, un endotelio con autofagia o un endotelio sin autofagia adhieren muy similarmente al neutrófilo. Entonces, esto lo miden obviamente con la microscopía intravital y miden estas zonas de adhesión. Pero ¿qué otro proceso sí se ve más involucrado tanto visualmente como estadísticamente? Es la migración transendotelial. Cada neutrófilo que está pasando de un lado del endotelio hacia el otro, están midiéndolo como un evento gracias a la microscopía intravital. Entonces, en tiempo real están llegando los neutrófilos a las zonas de inflamación y están viendo cuántos de estos neutrófilos, cuántos de estos eventos pasan a lo extracelular, de lo intravascular hacia lo extracelular, y ven que realmente aquí sí, un endotelio que no tiene autofagia está permitiendo muchos más eventos que pasen a través del endotelio, muchos más neutrófilos, número de neutrófilos están pasando a través del endotelio en comparación con aquellas células endoteliales que sí tienen la autofagia, en comparación con aquellas células endoteliales que al parecer, teniendo la autofagia competente, que es lo que nos dicen al inicio, no les permiten el paso transendotelial al neutrófilo, esta migración transendotelial. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué más pueden medir con esta metodología? Pues también el tiempo. Están viendo en tiempo real el paso de un evento de intravascular al extravascular, pero ¿qué tanto tiempo le toma a ese mismo evento pasar de un lado a otro? Y ahora, en tiempo, la migración transendotelial es mucho más rápida en un endotelio que no tiene autofagia en comparación con aquel endotelio que sí tiene autofagia. El endotelio que sí tiene autofagia, si es que un evento va a pasar del intravascular al extravascular, pasa lento, o al menos más lento que como se ve en un endotelio sin autofagia. Eso es una cosa que les permitieron ver la microscopía intravital, que es lo que decíamos, que entonces quitaron esa incapacidad de estar midiendo mucho más finamente estos procesos. Ahora, a ellos les llama la atención. ¿Puedo decir algo ahí, papi? Claro. Perdón, amigo. Espérame, es que No, me estoy subiendo porque si no aquí hay un montón. Dime. Mira. Ay, creo que ya no te escuchamos. Creo que se nos fue muy. Bueno, creo que todos los demás me escuchan bien. No fui yo el que perdió la conexión.
Oh, ok, fue muy. Bueno, continuamos un ratito a ver si Moy se nos recupera y guardemos que tenía un comentario en esta parte, Moy, ¿vale? ¿Qué hicieron entonces, continuando con los modelos? Bueno, aquí ya hicieron un modelo todo raro, bueno, todo interesante y chistoso, porque hicieron entonces un ratón mosaico de endotelio. ¿Qué quiere decir? El endotelio que generaron, el modelo que generaron, tenía la capacidad de que su endotelio mostrara células tipo wild type, que le van a llamar wild type. ¿Por qué? Porque sí tiene autofagia, pero en ese mismo ratón, células endoteliales pueden no tener autofagia, y entonces este modelo es un modelo mosaico, células que están con autofagia en el mismo vaso sanguíneo en donde existen células que pueden no tener autofagia. Entonces se ve la imagen del lado derecho, en donde en rosita, moradito, tenemos estas zonas en donde el endotelio no tiene autofagia, y en azul, ay, ¿qué hice? Oh, se fueron. Perdón, ya regresaron, ¿verdad, doctora? Ya. Sí, perdón. Entonces, hay zonas en donde el endotelio, que es azul, sí tiene autofagia. Entonces, es un modelo mosaico muy, muy interesante y que les va a servir para muchísimos, para indagar muchísimo más en este proceso. Ahora, ¿qué pudieron ver en este modelo? Bueno, pues qué pasa en las zonas en donde ellos ven que no existe autofagia. En las zonas en donde no existe autofagia, ven mayores eventos de migración transcelular, pero esto ya les permite ver cómo es esa migración. Existe migración tanto paracelular como transcelular, y ven que en ambas formas de migración, cuando no existe autofagia, hay mucho mayor número de eventos de migración, tanto paracelular como transcelular. Y luego empiezan a nombrar, les dan la nomenclatura a ciertas zonas en este endotelio en donde hay un porcentaje muy elevado de eventos en un solo sitio. O sea, a esto les vamos a llamar hotspots o zonas calientes, ¿sí? Puntos calientes del endotelio, en donde el porcentaje de eventos totales es mucho mayor solamente en ese sitio. Puntualmente en ese sitio, que es el hotspot, hay muchos eventos de migración transcelular, transepitelial, perdón. Dime. Ok. Pues sí podría ser transcelular, ¿no? Bueno, sí, porque justo transcelular vamos a hablar de atraviesan la célula completamente, y paracelulares, con permisito voy a pasar por al ladito de ti, pero no te toco. Pero estos hotspots, ¿ya regresaste, Mo? Ya, perdónenme, es que no sé qué pasó, pero, o sea, sí, No, ya te seguí todo lo que has dicho del modelo en mosaico, que está increíble, de hecho, el modelo en mosaico que hacen. Y aquí la sí. cuestión nada más era lo que yo les decía. O sea, todos estos experimentos están perfectos. Me hubiera gustado nada más que los hicieran también con la quimera, nada más. Eso era para quitar el ruido que veníamos teniendo atrás de la vida de la autofagia en el neutrófilo. Entonces, metiendo neutrófilos verde fluorescentes que no tienen deficiencia en la autofagia, que son comunes y corrientes, pero en donde sí tienes todo el contexto y donde incluso el endotelio, que ya vimos que no es el más central aquí, pero también pudiera tener afección de la autofagia, pudiéramos ver entonces si realmente sí hay defectos en la adhesión, sobre todo, que era lo que estábamos diciendo por el fenómeno de barrimiento que estamos describiendo atrás, e incluso de la migración. O sea, eso sí, lo que has dicho está increíble, pero era lo único que yo les quería decir en este punto, nada más. Sí, no tienes razón, y me parece que no lo mencionan en el texto, pero a mí me causa, porque no mencionan que este modelo en mosaico está irradiado, eso de inicio, pero las imágenes nos están mostrando neutrófilos verdes, que esos neutrófilos Pero verdes no nos fíjate, dijeron que de dónde los sacaron, pero yo pienso que sí están siguiendo con el modelo hay, de transferir neutrófilos completamente sanos, verdes exacto, es que fluorescentes, mira, pero ahí no hay lo que tener mencionan, eso cuidado. sí tienes razón. Perdóname, José Ramón Fernández. Lo que pasa ahí es que los neutrófilos, querido, o sea, ahí los pintan en verde, pero recordemos que en los softwares, para hacer el análisis de confocal, tú le Ok, puedes poner el color que claro. quieras. O sea, si yo le quería poner amarillo, pues hubiera sido amarillo. Entonces, como dices, no lo dicen, y tampoco nosotros podemos asegurar que realmente están brillando Exacto. verde fluorescente.
Sí, yo me voy con la finta de que como son verdecitos y ya nos mostraron un ratón que puede hacer verde fluorescente sus neutrófilos, para mi gusto, siguen con esta forma. No nos mencionan que su mosaico esté irradiado, como bien dices. No nos mencionan que los neutrófilos siguen siendo transfundidos y siguen siendo completamente sanos. Deberían de hacer como yo creo que les vamos a mandar mensaje y un adendum para decirles, oye, Sí, ¿siguen siendo o los pintaste? ¿Nos estás es que queriendo eso vender una podría idea? ser. A ver, Ujú. mi comentario va por ahí con lo que dice Juan Moisés. Usted dijo los marcaron con verde, pero ese Sí, es un fluorocromo, ¿es fluoresceína? es proteína verde fluorescente y me parece Pero que no sí sé, es. pero ah, la proteína sí lo entiendo, pero lo que florece es fluoresceína. sí, fluoresceína, Eso, maestro. pues entonces verdoso, ¿no, Moisés? Pero No, no, mire, es justo lo pero que ahí nos dice. es que Moisés, mire, Doc, a ver, en ese punto lo que yo les explicaba es que al inicio del artículo habían hecho un modelo quimera, en donde tenían su ratón con deficiencia de la vía de la autofagia y para estudiar la parte de los neutrófilos íntegros, pues metían neutrófilos de un modelo de un ratón que es verde fluorescente y eso, o sea, esos neutrófilos, como decía Brian, son neutrófilos que ya basalmente tienen una expresión de esta proteína verde fluorescente que sí brilla en el canal de la fluoresceína que usted menciona, pero la cosa es que, bueno, eso lo hicieron aquí al inicio, ¿no? En donde sabíamos que esos neutrófilos eran normales, tenían basalmente la expresión de esa proteína verde fluorescente y todo el modelo, el resto del modelo del ratón, pues sí tenía autofagia alterada, ¿no? Entonces yo lo que les decía es que eso era lo que a mí me hubiera gustado que hicieran en el experimento que ya estábamos revisando, en donde ahí no puedo, o sea, Brian dice que podemos inferir que como están verdes los neutrófilos, sí son neutrófilos que vienen de un ratón común y corriente, bueno, que tiene obviamente la expresión de la proteína verde fluorescente, es decir, de un ratón reportero, y que en realidad el modelo de mosaico que hicieron aquí muy interesante, pues es basal, ¿no? O sea, es decir, sería un modelo de mosaico radiado, pero no lo podemos, o sea, decir así porque no lo dice la metodología como tal, y porque nosotros estamos también diciendo que incluso aunque pinten aquí verde, nosotros en los programas, cuando ya estamos haciendo el análisis de nuestras imágenes de confocal, podemos pintar las células del color que queramos. pues Entonces sí, no tiene que ser exactamente verde, podríamos haberlas pintado naranja, amarillo o del color que usted guste. Entonces no podemos decir que porque están verdes realmente hicieron el modelo quimera en estos modelos de mosaico. Más bien es lo que estamos aquí discutiendo, que a lo mejor le tenemos que escribir a los autores para aclarar esta parte y si no, pues para que lo hagan, ¿no? Sí, 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 tiene toda la razón, Moisés. A mí me fui con la finta, la verdad. No pensé en que realmente tenemos toda la capacidad informática, ¿no? Muy, como ya mencionas. Sí, Incluso total. si decimos aquellas zonas que no expresan autofagia, las pintamos, o sea, de cualquier otro color, color amarillo pollito si queremos, ¿no? Tienes razón, sí, tienes toda la razón. Sí, mano, eso nada más era eso, y incluso para reforzar esta parte y quitar más el ruido de la autofagia sobre el neutrófilo, haciendo este mismo modelo de quimera, podrían aislar a los neutrófilos, estimularlos previo a que los inyecten el modelo de quimera con la beclina, y ahora sí también probar si entonces aquellos neutrófilos que no les pusieron beclina, aquellos que sí les pusieron, ya inyectados en el modelo de quimera, tienen esa misma capacidad, primero de adhesión, segunda de migración trasendotelial, sea por la vía paracelular o transcelular, y si el tiempo aumenta o no. Yo digo, bueno, eso hubiera sido increíble, pero ese hubiera, pues ya no es papi. Ok, sí, muchas gracias, Moy. Sí, nos abre los ojos de pensar en todas las posibilidades bueno, que yo no vi. Yo me echo la culpa ahí de que no vi. Entonces, ok, nada más para terminar con esta diapositiva, en donde, bueno, mencionaba de los hotspots, estas zonas calientes en donde hay mayor porcentaje de eventos sucediendo en un sitio muy específico. Y lo vamos a ver ahorita más adelante con un video que también me gusta mucho su material suplementario porque lo hacen mucho más didáctico, perdón. Y bueno, eso lo vemos ahorita. De hecho, se los voy a poner mientras les explico vemos entonces que
aquellas zonas donde no hay autofagia, y precisamente estas zonas de unión en donde no existe autofagia, hay mayor, como les digo, migración transepitelial, tanto paracelular como transcelular, y zonas hotspot. Y estas zonas hotspot, gracias a este video, podemos ver que son en poros. Estos poros les vamos a llamar poro 1, poro 2, dependiendo de la zona anatómica del endotelio, del vaso sanguíneo en donde se encuentren, pero si el mismo poro está recibiendo un porcentaje muy elevado de eventos de migración, entonces le llamamos hotspot, una zona caliente. Y ellos midieron el diámetro de esos hotspots. Esto lo midieron gracias a que el hotspot mismo se puede teñir con PCAM, y este diámetro es mayor en aquellas células endoteliales que no tienen autofagia en comparación con el diámetro que sí presenta autofagia. Entonces los poros mismos están siendo más grandes, y midieron también qué tanto están, qué tanto tiempo están abiertos. O sea, el poro 1, que le consideramos hotspot porque está llevando a cabo mucho porcentaje de migración transendotelial, también está mucho tiempo abierto. En minutos se mide esto, y entonces que esté mucho tiempo abierto, ellos dicen que esté mucho tiempo abierto permite este elevado porcentaje de eventos de migración, pero también no solo eso, sino que el diámetro, que es más incrementado cuando no hay autofagia, también está permitiendo mayor número de eventos de migración. Entonces, por eso, esa es la definición para ellos de hotspot. Muchos eventos en un poro muy abierto por mucho tiempo. ¿Ok? Y aquí vemos entonces cómo ellos señalan estos diferentes diámetros del endotelio, de los poros entre el endotelio, y que estas zonas que tienen más abiertos son poros agrandados en zonas donde no hay autofagia. En este modelo de mosaico, zonas donde no hay autofagia están más agrandados y abiertos más tiempo. Muy bien. ¿Qué sigue entonces? Hicieron todavía un paso más allá de medir por el interés que existe en la arquitectura del vaso sanguíneo, del vaso de la vénula. En estas zonas en donde vemos en este modelo de mosaico, también lo veíamos a través de puro PCAM, pero ellos agregaron un contraste de arquitectura, digamos, para definir y delimitar mucho mejor esta anatomía vascular, y agregaron el marcador B-caderina. El marcador de endotelio vascular de B-caderina, en contraste con el BCAM, delimita mucho mejor esta arquitectura, y este sería el modelo normal, en donde está un vaso venular normal con PCAM y B-caderina bien estructurado, con bien delimitado una célula endotelial, y que tiene intacta la autofagia. En el modelo del mosaico, en donde vemos zonas donde tienen autofagia competente, pero también estas zonas en donde no existe la autofagia, en el endotelio, vemos cómo esta arquitectura un poquito, en este zoom que nos muestran en esta imagen, la estructura de contraste entre PCAM y B-caderina se ve un poquito más rarita, ¿no? O sea, se ve más rarilla cuando no existe la autofagia. Estas zonas de PCAM, BCAM fibrilares tienen un poquito más de aberraciones estructurales, que cuando le hacemos zoom, vemos que cuando se mide el B-caderina, incluso hay zonas digamos, no, perdón. Como adelgazamiento. Adelgazadas, laxas, iba a decir, sí, tienes razón, se adelgazan y son discontinuas hasta cierto punto, pero esto, bueno, es por el marcador que ocupan, pero ese marcador, si lo vemos en el control normal, está al parecer continuo. Entonces hay hasta zonas discontinuas de la B-caderina y la PCAM que no está bien
bien íntegro, digamos, no están íntegras estas zonas de unión entre endotelio y endotelio. Si además de todo inducimos el modelo de isquemia-reperfusión, cuando medimos el pico máximo de daño y de inflamación, vemos que esta estructura hasta nos forma grumos cuando no existe autofagia. En estas zonas vemos que la isquemia-reperfusión, o sea, la inflamación en un modelo en donde está íntegra la autofagia, sí nos genera cambios en la arquitectura, exactamente como se ve aquí, en comparación del control. Sí hay cambios, pero estos cambios no son tan evidentes como cuando ya ni siquiera existe, cuando no hay autofagia, estos cambios hasta aquí nos forma, yo le llamé un grumo, estos grumos que son incrementos del grosor entre las uniones de endotelio y endotelio, y estas pequeñas granularidades de la arquitectura se ven mucho más evidentes en estas zonas donde no hay autofagia. Y bueno, después en la resolución de la inflamación, vemos que el endotelio normal con autofagia competente regresa muy parecido a una arquitectura muy similar a la basal, ¿no? Regresa, se recupera fantásticamente, pero en aquella que está con autofagia, vean el desastre que se generó cuando intentó regresar a la normalidad. Esta unión endotelial medida por Peckham y Beccaderina está aberrante en su resolución. Entonces los grumos y las granularidades que vimos previamente están viéndose que no son tan fácilmente recuperables y que además generan unas estructuras anatómicamente inestables, diría yo, unas cosas muy raras aquí que son señaladas. Esto me dice entonces que sí, en la inflamación se engrosa la arquitectura endotelial, pero cuando la arquitectura endotelial no tiene la capacidad de generar autofagia, esta arquitectura se vuelve muy aberrante durante la inflamación y que este grosor y estas aperturas de uniones no son recuperables posterior a la inflamación y se mantienen como una zona muy laxa anatómicamente hablando. Entonces esto es aberrante cuando no hay autofagia. ¿Qué hicieron después? A mí me encantó esta parte, porque ahora todavía quieren utilizar mayores herramientas microscópicas que tienen a la mano y utilizan algo que le llaman CLEM, una microscopía correlativa entre lo confocal de haces de luz y además agregan microscopía por tomografía de rayos X. Entonces aquí vemos cómo intentan definir unas zonas de interés por medio de microscopía confocal y luego tienen una microscopía por tomografía en donde intentan dilucidar las mismas zonas anatómicas, estas regiones de interés, y una vez que las encuentran, tanto confocal como por tomografía, encuentran que son la misma zona, hacen un merge, una fusión tanto de la microscopía por tomografía como de la microscopía confocal para generar aquí, vamos a ver en el siguiente video, una estructura, un punto, una región de interés bastante asequible, tanto como con la microscopía confocal nos dice los límites de cada célula en medidas por alguna fluorescencia, mientras que la microscopía por tomografía nos permite la profundidad y la extensión de las mismas regiones. Entonces, cuando vemos en el siguiente video que estas zonas que vemos aquí, que son tanto por tomografía como por confocal, nos permite muy fácilmente delimitar célula por célula, porque por tomografía nos da una extensión, profundidad dentro del vaso sanguíneo, y por confocal nos dice que esta célula viene siendo la misma desde este lado hasta este otro, y nos permite dar una imagen, nos concluye, digamos, este método en una imagen con profundidad de tomografía que nos delimita por confocal célula diferentes a otras y delimitar estas uniones célula-célula en donde en un color se ve una célula individual en toda su extensión
y con los diferentes otros colores nos permite delimitar las demás células, y aquí se ve del lado inferior izquierdo. Todo esto es la luz del vaso. Tenemos una célula delimitada en un color y las demás en otro color, y que por microscopía confocal estamos viendo qué célula, que dependiendo del color que tenga, tiene o no tiene autofagia. Eso es lo que vamos a ver aquí. Vemos una célula que ya pintamos con microscopía confocal, que sabemos que sí tiene competente la autofagia, y otra célula que por microscopía confocal nos dice que no tiene autofagia, y en qué rango o qué extensión abarca esa célula gracias a la microscopía por tomografía. Entonces son unas cosas, ya hablando en términos de puntualidad y de finura de la estructura anatómica del endotelio, muy finos. Y además, ¿qué más nos permite ver? Pues estas zonas de contacto y no contacto entre este tipo de células. Hay zonas de no contacto y zonas de estrecho contacto en la arquitectura misma. Entonces, vemos que vamos escalonando cada vez más en profundidad a detalles mucho más finos. Gracias a esto, tenemos entonces la capacidad de hacer una reconstrucción en tercera dimensión. Ay, fui yo, perdón. Una estructura en tercera, perdón. ¿Ya inició el video? Ah, ya. Ok, entonces en tercera dimensión ellos reconstruyen todas estas zonas medidas tanto por la metodología anterior, y vemos lo interesante que son las zonas de contacto. Hay zonas de contacto entonces que se ven entre células wild type y células deficientes de autofagia, zonas de contacto entre wild type y zonas de contacto entre deficiente de autofagia y deficiente de autofagia. ¿Y cuál es el grosor de cada de estas zonas de contacto y cuál es el diámetro de las zonas de no contacto medidas por estas flechitas? Vemos entonces que cada una de las zonas de contacto y de no, cada una de las zonas de contacto generan un diámetro diferente dependiendo entre qué célula y qué célula están interactuando. Si es wild type con wild type, tenemos la zona de contacto más fisiológica posible, hasta lo que ellos han descrito. Un diámetro no tan amplio, pero cuando nos ponemos a revisar estas zonas de contacto entre las deficientes de autofagia con las wild type y las deficientes de autofagia con otra deficiente de autofagia, vemos que los diámetros empiezan a cambiar. Los diámetros ya se vuelven poco fisiológicos o aberrantes, y entonces vemos ya diámetros mucho más con mayor apertura. ¿Y qué pasa con las zonas de no contacto que les llaman ellos? Bueno, estas zonas de no contacto parecen tener anatómicamente otra conformación tridimensional. Ellos ya describen entonces conformaciones en lámina o en dobleces que describen no más que un sobrelapamiento celular. Digamos, estas zonas de no contacto están en ausencia de contacto precisamente porque la misma célula endotelial se está doblando o está generando sobrelapamientos en lámina, los están encimando unas con otras, y estas zonas de no contacto son únicamente observables en las que tienen contacto con células deficientes de autofagia. Y lo último que hacen en este modelo, bueno, cuando ya describen esta estructura anatómica, es que este mismo modelo lo ponen en reto con la isquemia reperfusión para ver qué tantos neutrófilos pasan por estas zonas de contacto y de no contacto, y ven que al inhibir ahora sí con un anticuerpo contra PECAM, que no les sirve solo para delimitar la zona como lo hacían con el PECAM, con el anti-PECAM anterior, sino que aquí están también bloqueando cualquier interacción molecular con cualquier otra proteína. Ven que el paso de los neutrófilos o la presencia de los neutrófilos y el paso a través de estas estructuras de contacto y no contacto es nulo. Esto quiere decir que estas zonas son muy ricas en PECAM
y que intervienen en todo el proceso de migración transendotelial. Si inhibimos PECAM, no va a haber migración transendotelial, aunque no tengamos autofagia, ¿vale? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Creo. Porque nos vamos a ir a la zona de poca ética. Entonces, aquí ya cambiamos completamente el modelo, ellos cambian del modelo y empezaron a describir estas situaciones que lo quisieron hacer translacional al humano. Estos son modelos de ratones y dijeron, bueno, ¿cómo podemos estudiar nuestros mismos procesos? Pues agarremos un feto. Le agarramos células endoteliales del cordón umbilical. Esto es, lo estoy exagerando, la verdad, ¿eh? El cordón umbilical es fácilmente asequible cuando está el parto. En el parto, ya sea, debe de ser, o sea, no necesita ser alguna enfermedad, no necesita ser algún modelo con nada, es un parto normal, una zona normal, entonces nace el chamaco, pero el cordón umbilical puede ser cultivado. El cordón umbilical con el alumbramiento, usualmente llegan a desecharlo en algunos sitios, pero por ejemplo en este instituto aprobaron todo el comité de ética para que utilizaran este cordón umbilical y pudieran hacer cultivo de células endoteliales de la vénula umbilical humana, y esto lo cultivaron in vitro. In vitro, ¿qué hicieron? Bueno, pues quisieron marcar con diferentes anticuerpos para generar inmunofluorescencias de estos cultivos y vieron cómo actuaba la autofagia en estas células endoteliales cuando inhibían la autofagia o permitían que esta sucediera. Entonces, en el cultivo, de células endoteliales indujeron un modelo de inflamación por lipopolisacárido, tienen sus células endoteliales del cordón umbilical, agregan lipopolisacárido y este lipopolisacárido incrementa los procesos de autofagia en el cultivo. Si agregan además bafilomicina al cultivo, ven entonces que la autofagia se inhibe. ¿Y cómo midieron esto? Marcaron unas moléculas que son LAMP1, que es una proteína asociada a los lisosomas. Cuando no inhiben la autofagia, estas proteínas asociadas a lisosomas se empiezan a movilizar, porque denota a los lisosomas, y hacen correlación, ¿cómo le llaman? Cuando marcan PECAM con otro anticuerpo de otro color, al momento de hacer overlap, sobrelapamiento de las imágenes, ven cómo LAMP1 y PECAM interaccionan entre sí. Esto quiere decir que cuando se induce autofagia en este modelo, la autofagia induce que PECAM se degrade a través de lisosomas por procesos de autofagia normal, pero cuando se le agrega bafilomicina al modelo, aunque se le induzca la autofagia con lipopolisacáridos, no va a haber degradación de PECAM porque se inhibió la autofagia con bafilomicina. Entonces bloquea entonces las fusiones de autofagosoma con el lisosoma y hay contactos entre PECAM y LAMP para la degradación de PECAM. Luego, ¿qué hacen? En otros cultivos de estas células endoteliales agregan RNA pequeños de interferencia para silenciar precisamente este punto de autofagia, este regulador de la autofagia ATG5, lo silencian con RNA y posterior a eso generan el mismo modelo de inducción de inflamación por lipopolisacárido. Y para medir qué tanta PECAM se está degradando en estos autofagosomas, utilizan un modelo Pulse and Chase, que no recuerdo cómo se traduce, de pulsaciones y cazar posteriormente pues sí sería cazar posteriormente qué tanta degradación de PECAM hubo a lo largo del tiempo, como en una cinética. Y para este modelo entonces todos estos gránulos que se están formando o todos estos fagosomas que se están formando para la degradación posterior de PECAM
se les agrega en el mismo modelo una sulfo-NH-biotina. Sulfo-NH-biotina se va a estar acoplando a los PCAMs, a todas las proteínas que están por degradarse en el autofagosoma, y se pone en frío a 4 grados centígrados, y en esa temperatura, en el tiempo cero, se lisan las células, se lisan todas estas células endoteliales y se mide un basal de biotina captada. La biotina se mide al tiempo cero, ven qué tantas proteínas fueron biotiniladas y esto nos va a dar un número, un número basal. Después, en otro cultivo, hacen exactamente esto, pero no lo lisan al tiempo cero, sino que vuelven a calentar el cultivo a 37 grados centígrados, y toda esta biotina que ya se acopló a las PCAM o a las proteínas que se van a degradar en el autofagosoma, a las 2 horas y a las 4 horas, a esta temperatura las lisan y ven el grado o el número total de biotina que existe en este cultivo, y lo que miden es qué tanta biotina se degradó junto con la PCAM en este caso. Entonces, a las 2 horas debe de haber menos y a las 4 horas todavía menos. ¿Por qué? Porque en este proceso de calentar otra vez la muestra a 37 grados, el cultivo a 37 grados, debe de irse degradando, y cuando se lisa y se mide la biotina, debe haber cierta concentración medida que va a ser diferente a la del tiempo cero. Ahora, después de todo este mareo de palabras, ¿qué vieron? Entonces, a la hora cero, cuando se le agregó la biotina, hubo una concentración de biotina acoplada al PCAM bastante elevada, una concentración elevada, y a las 2 horas fue disminuyendo, y a las 4 horas fue también disminuyendo, esto en el control, pero en comparación con aquellos cultivos en donde se silenció la autofagia, esta disminución no fue tan evidente, y lo vemos representado en la gráfica del extremo derecho. Vemos que en los controles la biotina medida, o sea, el PCAM degradado, a las 4 horas fue muy degradado, por así decirlo. O sea, en la cinética la degradación fue normal y se fue degradando constantemente, pero cuando no había autofagia, porque se silenció con el RNA, entonces la biotina seguía apareciendo y era significativamente mayor, por lo cual no hubo tanta degradación, o la degradación fue mucho más lenta en estas células en las cuales no tenían autofagia. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué hicieron después? Ahora a todas las células endoteliales las transfectaron con una proteína verde fluorescente para LC3, o sea, recordemos el modelo del ratoncito en donde el LC3, que es la proteína de movilización de autofagosomas, está brillando en verde fluorescente, y luego marcaron a todas las células endoteliales con PCAM, indujeron el modelo del lipopolisacárido y vieron la cinética de internalización, una con el incremento de LC3 en el citoplasma. ¿Por qué? Porque se están formando autofagosomas, y por otra parte la disminución de las PCAM en la membrana, la disminución de la intensidad media de fluorescencia de las membranas. ¿Y qué vieron? Entonces, que la cinética era exactamente igual a lo que les mostró su modelo animal. Una célula endotelial, cuando se le induce autofagia, el PCAM va a irse disminuyendo en mayor medida mientras más pase el tiempo, y el pico máximo es a las 4 horas, y esto es lo que ven en su modelo de microscopía confocal, como el LC3, que es el autofagosoma, se está uniendo al PCAM. Entonces, al momento de unirse, al momento de hacer esta colocación por microscopía, esto significa que en ese momento PCAM está sufriendo degradación. Y ellos hicieron un montón de estudios describiendo estas vías y dijeron, pues nuestra vía canónica es WIPI2. Vamos a medirlas, es lo que digo que yo omití, porque hicieron un montón de mediciones y dijeron, pues el 90% de células a las que le inhibimos vías relacionadas con WIPI2, que es la autofagia canónica, aún así degradaron PCAM. Entonces creemos, o más bien ya sabemos, que WIPI2 o las vías canónicas
no tienen mucho que ver con la degradación de PECAM. Y entonces aquí empiezan a echarse flores. ¿Por qué digo que se echan flores? Porque ellos dicen, ok, las vías canónicas no son las responsables de degradar PECAM, pero vamos a intentar con estas otras vías no canónicas que van a ser las que degraden PECAM. Y entonces agarraron otro ratoncito, pero ahora en vez de inhibirles vías como la ATG5, agarraron vías relacionadas con las autofagia no canónica del AP, que vamos a llamarle a este ratón ATG16L11, que ya Jimena hace ratote nos dio un panorama muy general y mencionó precisamente esta proteína, ATG16L11, en donde este ratón, el endotelio vascular de este ratón, lo va a delecionar, o sea, ya no va a existir esta vía no canónica asociada al AP de la autofagia que recluta autofagosomas por medio del AP, y vamos a ver si este modelo, al momento de hacer de isquemia, va a permitirnos ver si se degrada PECAM, se degrada o no se degrada PECAM a través de esta vía alterna o no canónica de la autofagia asociada al AP. Y bueno, aquí se echaron muchas flores porque dijeron, sí, nosotros la descubrimos. Esta vía no canónica ya le dimos una razón de existir en esta vida, porque precisamente si no existe esta vía no canónica, vemos el mismo resultado con la autofagia de este modelo de isquemia reperfusión. Y bueno, aquí ya no hace falta repetir que incrementaron la resolución de la arquitectura endotelial para definir que con esta vía no canónica también sucede lo mismo que sucedía cuando se inhibía completamente la autofagia. Entonces decían, no, pues esta vía es no canónica, pero es muy importante para nuestro modelo, Y ya cuando vimos que al final querían traslacionar este modelo a diferentes modelos de inflamación, no solo con pincharle los cremásteres a los ratoncitos, pues también los torturaron de otras formas. LPS por peritoneo, inducía peritonitis séptica, interleucina 1 beta a través de inyecciones subdérmicas hacía inflamación de la piel, y otros modelos de peritonitis, no solo con LPS, sino con simosan. Veían que todos estos modelos, al inhibir tanto las vías canónicas como las vías no canónicas de la autofagia, podían exacerbar el número de neutrófilos que ingresaba a estos tejidos diferentes, no solo el cremáster, peritoneo, piel y probablemente en muchos otros, para decir que la autofagia entonces es un proceso necesario y extrapolable a diferentes tejidos para limitar la inflamación aguda. Y eso es todo entonces para lo que vimos en el artículo. Espero que haya alguna discusión que ustedes quieran agregar a este artículo. Yo ya me puse suficientemente loco en la parte que más me hizo ruido, que era quitar, o sea, esa parte de los neutrófilos, ¿no? Porque yo sé que sí puede ser, pero bueno, será a lo mejor motivo de otro artículo. Lo que sí es que en general las técnicas que usaron aquí están impresionantes. Pudieron haber hecho algo más sencillo en la parte donde hacían la tomografía, ¿no? Que comentabas. Pudieron haber utilizado Inmunosem, igual hubiera sido muy conclusivo, hubiera sido muy elegante, pero pues ya con meter esa técnica se me hizo muy interesante. Y esta última imagen que ya muestras, pues también es bastante interesante, pero ya lo trasplanan a modelos distintos. Y como dices tú, pues sí se echan flores, pero creo que en este artículo, en cierto punto, con los resultados, lo que vemos, pues sí tiene bastante sentido lo que descubren, y que se echen flores, pues no está de más, bueno. Sí, Pero claro, bueno, también muchas gracias, amigo. Lo primero que quería decir es muchas gracias por el artículo, está muy bien elaborado, siempre te encanta poner los videos y todo el suplementario. El manejo fue muy bueno, y también le quiero agradecer a los chicos que participaron, porque ya les había yo dicho que yo no iba a hablar si no hablaba alguien y decía algo inteligente. Entonces me da gusto que son muy buenos comentarios, y yo los incentivo a que continuemos en eso. Y si un día no me oyen hablar, o una de dos, o me resbalé y me desnuqué y aquí está mi celular prendido solo, o es que pues no hay suficiente participación, que es
Y me despido porque ando en un lugar no apto, así que ya no quiero que se oiga el ruido de atrás. Pero muchas gracias, Brian. Muchas gracias a ti, Moy. Y sabes que nosotros siempre apreciamos tus participaciones, aunque te enojes con todos los demás que no participamos. También algo muy interesante que me pareció en la última parte es lo que decíamos de este ATG 16L1, porque este se ha visto involucrado en otras enfermedades y en la autofagia regulada en otro tipo de tejidos, como el tejido intestinal, ¿no? Porque es uno de los principales genes que está alterado en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y ahí es donde también, ¿no? Se ha demostrado que hay una disminución de la autofagia y a ese nivel pues podría tener un efecto similar al del endotelio, ¿no? Permitiendo, al disminuirse la autofagia en esos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pues aumenta, ¿no? La pérdida de las uniones celulares y pues se me fue el nombre, el paso igual, la migración de células y también la translocación bacteriana, ¿no? Entonces, pues sí, es algo muy similar a lo del endotelio. Sí, tienes toda la razón, Jimena. O sea, esta última grafiquita de todos los modos de tortura para los ratones nos sirven para extrapolar que nosotros en estudios un poco más orientados al humano, de polimorfismos y de todo esto, tienen relación precisamente con estas. Yo sé que tú estudiaste mucho tiempo la partecita de enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, y estas porciones de datos tan finos como vías de autofagia, pero no hablamos de autofagia como yo mismo lo mencioné en todo el artículo. Yo lo mencioné como un proceso que así te la sacas de la bolsa y aquí está tu autofagia. No, o sea, es un proceso fino de pasos muy regulados, pasos que tienen muchos puntos de control y también muchas zonas en donde puede fallar todo. Y yo sé que en enfermedad inflamatoria intestinal es todo un tema, todo un proceso en donde sí existe mayor translocación bacteriana, y esto permite que todos estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal no tengan tan regulada esta porción de daño al tejido, daño intestinal en este caso. Entonces sí, digo, su trabajo, ya lo dijo Moy, es para echarse flores, es una descripción más detallada de estos procesos de migración leucocitaria, pero también qué porción y qué tan importante es el papel de la autofagia en todo esto, ¿no? Sí, como decían hace rato ustedes, ¿no? O sea, no es tanto cómo afecta la autofagia, por ejemplo, a esos neutrófilos, ¿no? Sino cómo es la respuesta de los otros tejidos para provocar esos cambios. Bueno, por ejemplo, en este artículo a nivel del endotelio, ¿no? Y también lo que tú y yo comentábamos la otra vez, ¿no? De cuán maravillosos son los neutrófilos que luego entran, ¿no? En todos lados, en acción y todo lo que ocasionan, ¿no? Sí, también Rafa decía que son kamikazes, a todo le entran y se quieren morir por todo. La causa es lo máximo para ellos.